la relación que existe entre diversas comunidades de científicos. A mí me gustaría comentar brevemente de los cuatro conceptos, de los cuatro apartados anteriormente descritos. Me gustaría comentar brevemente uno de ellos, que es el que se corresponde con lo que es la ley de Price, en la cual podemos hacer una valoración del crecimiento y del envejecimiento de la literatura científica. Como podemos ver, en la gráfica que hay en el fondo de la presentación, vemos que esa gráfica corresponde al número de artículos por año de una determinada disciplina. Como vemos, el número de artículos tiene un crecimiento exponencial, sobre todo en los primeros años, hasta cierta ralentización cuando ya han pasado bastante años. Por lo tanto, se ha demostrado que ese tipo de comportamiento es frecuente cuando una disciplina ya llega a, digamos, a uno de sus topes, ¿no? En cuanto a publicación científica. Lo que es, por ejemplo, la gráfica más pequeña, vemos, es otra disciplina científica en el cual se ha representado el número de artículos frente a los años, en el cual todavía seguimos en esa fase de experimentación. Todo esto nos da información sobre cómo está evolucionando en el campo en el que nosotros nos movemos y en el campo en el que nosotros trabajamos. También me gustaría, todo esto me gustaría recalcarlo, que viene de lo que son los artículos científicos originales, dentro de los cuales lo que es la distribución interna de cada uno de los artículos está perfectamente definida, en el cual pues podemos ver por tanto lo que es el título, el resumen, una serie de palabras clave que describen lo que es el artículo, una introducción y unos objetivos del trabajo, así como material y métodos, y los resultados y discusión de la investigación, las conclusiones que se obtienen y finalmente lo que es la bibliografía. Cuando uno empieza a leer un artículo, lo primero que se centra es en lo siguiente, es en el título y en el resumen. Posteriormente puede leer puede centrar su atención en lo que son las palabras clave y en las conclusiones del trabajo en sí. Y luego también en lo que es la bibliografía. Todo esto se hace cuando uno pretende hacer una selección de lo que son los artículos científicos de su propio interés, ya que es casi imposible poder, digamos, digerir toda la cantidad de información y de conocimiento que existe ahora mismo en la ciencia. Algunos resultados de esos análisis, concretamente en lo que es la bibliografía, son interesantes, como puede ser el índice de obsolescencia, que básicamente nos viene a decir cómo evoluciona temporalmente hablando cada una de las disciplinas de lo que son los artículos científicos. También nos puede dar información de lo que son las autocitas de los propios autores, en los cuales nos está dando información que estos autores han estado ya trabajando dentro de la misma temática y por lo tanto no son nuevos. Un compendio de información bastante interesante. Una vez que ya vemos algún artículo que realmente sí que nos interesa para nuestro propio trabajo, en el cual ya sí que profundizamos en lo que es su lectura, concretamente en lo que es la introducción y objetivos, los resultados y discusión, pero fundamentalmente en lo que son los materiales y métodos, que es la parte que vamos a prestar más atención. Lo que es la búsqueda de bibliografía científica puede hacerse de una forma puntual o también puede hacerse de una forma global y sistematizada. Para esta última forma, primero se recomienda una serie de pasos a la hora de poder estructurarla de forma correcta. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la disciplina científica en la cual nosotros trabajamos.
como puede ser, por ejemplo, pues ciencias medioambientales, agricultura, biología, etc. No es lo mismo la literatura científica de los últimos avances en biología molecular que en historia de la ciencia, por ejemplo. Una vez que ya nosotros empezamos a ver y a identificar lo que es la disciplina, empezamos a confeccionar una serie de palabras clave que nos serán fundamentales a la hora de hacer la búsqueda bibliográfica. Todo esto se suele redactar, hacer una lista, ya sea pues en nuestro propio idioma o en inglés, en el cual nosotros vamos a hacer esa búsqueda. Al margen de eso, también vamos a poder confeccionar y en base a las revistas que nosotros solemos leer y que tienen un alto índice de impacto, podemos crear un listado en el cual nosotros podemos ir leyendo lo que es los últimos números de cada una de ellas. Todo esto, tanto para las palabras clave como para las revistas científicas, podemos crear una serie de alertas de tal manera que nosotros podamos estar informados de todos los artículos que se publican en las determinadas revistas que realmente a nosotros nos interesan y que contengan lo que son las palabras clave que a nosotros que queramos profundizar en ellas. Todo esto, finalmente, podemos ir haciendo una gestión de la bibliografía que nosotros vamos a ir leyendo, utilizando pues programas como pueden ser el EndNote, el Reference Manager, etc. Para finalizar, me gustaría comentar muy brevemente lo que son las principales herramientas y buscadores que se suelen utilizar a la hora de hacer la búsqueda bibliográfica. Todo se ha dicho que en los últimos años se ha facilitado bastante esta tarea y que directamente en nuestros laboratorios, con conexión a internet, nosotros podemos acceder a información de artículos científicos y demás. Todo esto, por ejemplo, en el caso de lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, disponemos de lo que es la biblioteca virtual del CSIC, que está accesible a través de la página web del CSIC, en la cual nosotros podemos tener acceso a toda la serie de herramientas que el CSIC nos ofrece a la hora de buscar bibliografía. Entre ellas podemos destacar, pues, ya sean las páginas web de los editores de las revistas que a nosotros nos interesan o determinados portales, ya sea, por ejemplo, como lo que es el Scopus o la Web of Knowledge o PubMed, que nos engloban, diversas editoriales y diversos conjuntos de bibliografía, normalmente relacionados entre sí por distintas temáticas. Para finalizar, me gustaría dar mis agradecimientos a los doctores María Jesús Periago Castón y al doctor Sancho Barón, que me proporcionaron cierta información en la cual yo he utilizado para este seminario, que me dieron en un curso de doctorado llamado Metodología de la Investigación, elaboración de trabajos científicos. Todo eso desarrollado en la Universidad de Murcia.